Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Brillante un reflejo de alegría, color y emoción van cautivando tu mirada. Y vuelas, vuelas, y en tu aleteo nace una canción de amor. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy con una invitada muy especial, ella es Victoria Restrepo Duperli. Y seguiremos explorando sobre el impacto de la destrucción de hábitats en nuestra biodiversidad. Y precisamente La Guajira es un territorio de contrastes. Es hogar de culturas ancestrales, pero también de grandes conflictos ambientales. Y precisamente nuestra invitada Victoria ha sido testigo de cómo la minería y otras actividades han transformado su paisaje. Así que vamos a profundizar un poco acerca de esto. Quisiera preguntarle a nuestra invitada Victoria, ¿qué es lo que más le ha impactado de la crisis ambiental en La Guajira? Y pues profundizar un poco acerca de su experiencia en esta zona. La Guajira, para quienes no están en Colombia, es la parte más norte de Sudamérica, está en la frontera con Venezuela y es una zona desértica. El desierto, muchos creemos que, como su nombre lo indica, no hay nada, está desértico, pero el desierto es vivo, es un organismo vivo que tiene sus propios hábitats que son muy ricos en aves, en lagartos, en serpientes, en insectos. Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a la Florida hace, no sé, tal vez 50 años. Y tengo las imágenes grabadas. Era la primera vez que yo veía el desierto y me impactó la belleza, el canto de las aves, a pesar de que se veía el bosque casi vacío. Bosque seco en la Florida es albergue de mucha vida silvestre. Hay colibríes que anidan o se alimentan de las flores de los cactus. Y de ese momento para acá es un lugar que se ha venido deteriorando muchísimo por lo mismo que es tan frágil, porque no tiene una gran selva que lo proteja y se hace muy vulnerable a cualquier acción humana. Entonces, por ejemplo, la gran mina del Cerrejón, que extrae 30 millones de toneladas de carbón al año, ha afectado 70.000 hectáreas de ecosistemas. Y uno de los grandes daños es que, a pesar de que en este desierto hay muy poca agua, la mina consume 24 millones de litros de agua por día y produce 578 millones de litros de desechos líquidos en los ríos y arroyos cercanos, contaminando con mercurio y con plomo el suministro del agua. Al mismo tiempo, la empresa paga muchísimo dinero en impuestos y en regalías que deben llegar a especialmente 5 municipios que están muy cerca de la mina. Y uno de ellos, el que estuve hace muy poco tiempo, es Uribia. Y Uribia, a pesar de que recibe tanto dinero por sus regalías, es uno de los lugares más pobres
en Colombia. Según el censo del 2018, el 92% de los hogares en Uribia se encontraban debajo de la línea de la pobreza. El 50% de los hogares tienen al menos una persona mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir. No hay alcantarillado, el 95% de las casas no tienen alcantarillado, lo que hace que todo el saneamiento básico de la ciudad esté colapsado. El 86% de las viviendas no tienen pisos construidos con materiales adecuados y el trabajo informal es del 97%. Todas estas cifras que son terribles duelen en el corazón, pero hay cosas que son tan aterradoras como que cuando uno se empieza a acercar, el desierto desaparece y está cubierto de plástico, de basura. O sea, es casi imposible imaginarse un lugar donde no se ve la tierra porque hay tantas bolsas plásticas y tantos recipientes que la naturaleza quedó completamente cubierta. Y tal vez, sí, lo más doloroso es que cuando uno pasa por allí, son los niños los que salen a pedir limosna. Sí, cuando yo fui, el guía me dijo, todo el recorrido vamos a encontrar niños pidiendo. Entonces yo le aconsejo que mejor les compremos algo de comida y les llevemos comida. Y así fue, todo el tiempo los niños se atraviesan cuando un carro va a pasar, o sea, es tanto su desespero por conseguir algo que ellos ponen en riesgo su vida y son niños hasta muy pequeños. A veces ve uno niñas que pueden tener, no sé, 8 o 10 años cargando a sus hermanitos bebés para ir a pedir a que les den unas monedas. Y esto está sucediendo en un lugar en que entra muchísimo dinero, pero ese dinero no le llega a la gente. Y aunque yo pienso que mucha parte de este desastre ambiental de basura es propio de los habitantes que no tienen qué hacer con la basura porque ahí no hay recolección, no hay un lugar donde se puedan procesar adecuadamente las basuras, no hay campañas. Obviamente la gente tiene hambre, tiene sed. También hay otro fenómeno que lo he visto en muchas partes de la costa, en los que también he encontrado las playas cubiertas de plástico, de basura, de envases, de botellas. Y esto es algo que viene por los ríos y llega al mar. El río Sinú, por ejemplo, trae toneladas de basura desde el interior hasta el mar. ¿Y el mar qué hace? Lo devuelve a la playa. Y lo devuelve incluso muchísimos kilómetros más allá de su desembocadura. Y esto me lleva a hacer una reflexión de que siempre pensamos, claro, es la corrupción, es el gobierno, son las multinacionales y en mucha parte sí lo son, pero nosotros como personas no podemos lavarnos las manos y simplemente no hacer nada porque el gobierno no lo hace. Y esta contaminación es de la gente que se toma la gaseosa, que se toma la botella de agua, que bota la basura en cualquier lugar, la tira en la calle. Y esta cantidad de plástico que el mar nos devuelve es como, yo lo veo siempre como casi como que un ser vivo está reclamándonos y devolviéndonos nuestra basura y diciendo, aquí tiene su basura, miren qué hace con ella.
Y es muy triste porque son lugares en que debería ser una naturaleza hermosa porque no vive nadie en estas playas lejanas y deberían ser completamente limpias y están llenas de basura que llega por el mar. Por eso hay islas completas de plástico. Y es que a veces no se respetan los pequeños afluentes y la gente se deshace de los residuos sólidos tirándolos al agua. Y el agua lleva una corriente de un pequeño riachuelo que va a desembocar en otro más grande. Y las basuras, llamemos así, los desechos de ropa, inclusive, por ejemplo en Bolivia tienen esa costumbre de tirarlo a los ríos, y también los ríos de la ciudad, como usted se refería, huelen mal. Y es un río que huele mal, es el espejo de qué está pasando precisamente en el entorno, en la educación ambiental, en la conciencia ciudadana o en la conciencia también, refiriéndonos a ese afluente donde se tira desde la montaña sustancias tóxicas o se tiran residuos sólidos, pues todo se va acumulando. Un pequeño afluente desemboca en un pequeño río desemboca en un río más grande, y el río más grande desemboca en el mar. Y todos esos desechos pues realmente llegan a las playas, llegan a las costas, o viajan sin visa y sin pasaporte, como las aves migratorias, a lugares donde no se contamina para contaminar los residuos sólidos, porque las aves no contaminan, las aves viajan y en ese viaje consumen insectos, en ese viaje nos libran de vectores, nos libran de mosquitos, de zancudos, de dengue, de chikungunya, de diferentes enfermedades que se transmiten por el zancudito. Y reflexionando sobre esto que usted ha dicho tan importante, como una mujer sensible, como una gran artista de la luz, de la fotografía, que capta con su lente lo que observa, lo que su corazón también conecta con ese sentimiento de belleza frente a un ave o también una situación social. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Sabe que hablaba usted de La Guajira, y a La Guajira llega un ave migratoria que recorre hasta 3.500 kilómetros en 88 horas de vuelo sin paradas. Y esa ave es la reinita rayada, la Dentroica striata. Y también al norte de Colombia, por la ruta del Golfo de México, llega el pato careto o canadiense. Vuela 8.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta Sudamérica y llega allí muy cerca de La Guajira. Llega a la zona donde puede disfrutar de este clima, huyendo un poco del frío en Norteamérica. También otra vez que llega desde la ruta del Golfo de México y viaja 8.800 kilómetros por trayecto es el gavilán aliancho o águila migratoria, es llamada así comúnmente, pero es el buteo platiterus y viaja 8.800 kilómetros por trayecto desde el sur de Canadá hasta el norte de Bolivia. Hasta allá, hasta Bolivia va a dar esta ave que viene de Canadá. Por eso deben ser bien recibidas y debe haber agua limpia en todos los entornos donde estos seres que también hacen parte de este planeta, no solamente nosotros los seres humanos, sino también ellos, todas estas aves que se mueven por el mundo. Y si hablamos de aves pequeñas, muy pequeñas como un colibrí, el quincha de Soatá tiene una migración de entre 120
y 2.200 metros. O sea, este sí ya es más endémica, está en Santander y en el sur de Bolívar. Hay colibríes que están en peligro crítico de extinción y no viajan de un continente a otro, están moviéndose aquí en nuestra Colombia, en el corredor de los llanos, en los corredores andinos, en el corredor de la Orinoquía y el Amazonas. Ese es su movimiento migratorio, pero está en peligro crítico. Hay amenazas por destrucción y alteración de sus hábitats, por la contaminación de las aguas, por la contaminación del ambiente, por los incendios forestales, también por la cacería y el tráfico ilegal. Hay personas que son felices capturando animalitos silvestres y lamentablemente se mueren en las jaulas la gran mayoría. Por lo tanto, pues tenemos que seguir generando conciencia. De nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones por la conservación. De nada sirve la preocupación si no hay ocupación por cosas que realmente salven a muchas especies de la extinción. Juliet. Así es, Carlos Alberto, y Victoria, nuestra invitada, a través de su arte, pues ha sido testigo de la transformación de paisajes que alguna vez fueron refugio de vida y que hoy están en riesgo o han desaparecido. Pero también ha tenido el privilegio de observar y documentar especies maravillosas y encantadoras, muchas de ellas también en peligro por la destrucción de sus hábitats. Entonces, ya para finalizar, quisiera preguntarle, Victoria, si pudiera dejar un mensaje de conciencia a nuestros oyentes, inspirado en todo lo que has visto y vivido, ¿qué nos dirías para que nos conectemos más profundamente con la naturaleza y asumamos un rol activo en su cuidado y protección? Sí, Juliet, yo en general me he centrado en la belleza de la naturaleza, en buscar los lugares más lindos, en buscar las aves más coloridas, en seguirlas en sus recorridos, en su vida diaria de búsqueda de alimento, de construcción de sus nidos, de apareamiento. Pero digamos que no puedo ser ciega ante la destrucción, y aunque no es, digamos, lo que más me gusta hacer, que es resaltar nuestra diversidad y nuestra belleza, también no puedo cerrar los ojos y decir, no, está todo muy bien, todo es muy hermoso y no hay problema, sino que es algo que es aterrador. Cada año llegan menos aves migratorias, cada año se pierden hábitats que eran básicos para su supervivencia. En muchas partes, en los cultivos de arroz, por ejemplo, se envenenan los campos después de que recogen el arroz, que estos son campos donde muchas aves se alimentan, porque al cortarlo, entonces salen las lombricitas, salen los insectos, hay semillas, y se cree que lo que deben hacer es simplemente envenenar el campo para que no vengan los pájaros. Y todo este tipo de cosas son supremamente dolorosas, y vemos reacciones incluso contra gente que desde su sensibilidad está haciendo pequeños cambios. Y yo, mientras recorro Colombia, por ejemplo, encuentro muchas mujeres campesinas que tienen sus comederos para los pájaros y ponen un plátano, ponen un pedazo de papaya o arroz para que los pajaritos se alimenten. Otras personas les dan almíbar, y hay la falsa creencia de que el almíbar les da diabetes a los pájaros, y no, los pájaros que se alimentan de néctar no desarrollan
diabetes. El problema con los bebederos de néctar es que mucha gente no los limpia adecuadamente y pueden generar hongos, y los hongos sí son muy malos. O sea que si alguien va a alimentar las aves, a veces me preguntan, ¿pero está bien hacerlo o no? Yo pienso que la destrucción del hábitat ha sido tan grande que el hecho de que alguien tenga bebederos en su casa, en su finca, en su parcelita, no hace daño, antes ayuda a que estas aves que antes tenían el bosque para ellas solas y ahora está lleno de cemento, encuentren un lugar donde descansar. Una de las cosas que más ayuda a las aves, aunque la gente no lo cree, es el agua. Entonces, tener una vasija o una piedra o algún tipo de recipiente muy pandito, porque las aves de lo que más les gusta llegar a buscar es agua. Inclusive si uno no les pone comida y solamente les pone el agua, ellas llegan para bañarse, para tomarla, y esto hace que les estemos brindando algo que para ellas es importante, que es agua limpia, pero no puede tener más de 3 o 4 centímetros porque ellas entonces no vendrían, les da miedo ahogarse. Y bueno, esto es un llamado a que las sintamos como nuestras compañeras de camino, como los que nos brindan felicidad al verlas, emoción al escucharlas, y nos hace conscientes de que debemos protegerlas. Estoy observando aquí un poco sobre esta ave que hoy nos hace reflexionar, y estoy viendo un periódico de 1875, una ilustración en aquella época donde se mostraba la caza de palomas migratorias en Luisiana. Esto realmente fue el comienzo de la extinción de esta paloma migratoria llamada Marta. La deforestación masiva también jugó un papel crucial en su declive. La destrucción de los grandes bosques que servían como su hábitat principal y sitios de anidación redujo drásticamente las áreas disponibles para estas aves. Entre 1800 y 1870, la población de palomas migratorias comenzó un lento declive, seguido de una rápida disminución entre 1870 y 1890. Para 1900, la última paloma migratoria salvaje, así lo dice este documento, fue abatida en el sur de Ohio, aunque la extinción no sería definitiva hasta 1914, con la muerte de Marta, la última paloma migratoria conocida en el zoológico de Cincinnati. Y estoy observando aquí una fotografía de una Marta disecada, la última paloma migratoria, en el Museo Nacional de Historia Natural. Y así van a quedar muchas de las especies, lamentable y tristemente, como también hay un macho y una hembra de paloma migratoria disecados en la colección de la Universidad Laval. Triste de verdad que estos seres que tienen alas, y voy a hacer una pequeña descripción por si algún día ven a una par de individuos de estas palomas migratorias, pues nos alegremos y protejamos su hábitat. Las alas tenían manchas negras y bordes blancos, con las plumas centrales de la cola gris parduzco y el resto blancas. Las hembras eran más pequeñas y tenían colores más apagados. Esta es la descripción de esta ave que hoy nos convoca con esta gran artista, Victoria Restrepo Duperli, para reflexionar y también para hacer un llamado a nuestra sociedad. Seamos amables con todos los seres de la naturaleza. No encargue, no compre, no regale animalitos silvestres. No los dañemos a la naturaleza, dejémoslos vivir en libertad. No los metamos en una jaula, no enjaulemos el nido.
no enjaulemos el canto, no enjaulemos y encerremos el vuelo. Así es, Carlos Alberto, pues muy agradecidos el día de hoy con nuestra invitada Victoria Restrepo Duperli. De verdad, le agradecemos profundamente por esta maravillosa conversación tan inspiradora y por el valioso trabajo que hace al mostrarnos a través del arte la belleza y la fragilidad de nuestro planeta. También a nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar al WhatsApp 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Gracias a ustedes también por la invitación. Siempre me gusta hablar con ustedes y poder ayudar un poco en la protección de nuestro hermosísimo planeta que le damos tan duro todos los días. Y pues yo estoy siempre dispuesta a hablar con ustedes y a compartir mis experiencias en la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a nuestros queridos y amables oyentes. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.